nos ponemos mascarilla porque vamos a hacer una mesa de actualidad. Actualidad relacionada con los mercados municipales, como les decíamos. Recibimos a 4 invitados de excepción. Con ellos queremos conocer esta filosofía de comprar en los mercados, la labor que llevaron a cabo en pandemia durante el confinamiento fueron claves y sobre todo cómo se han ido adaptando a lo largo del tiempo. Mercados municipales que estos días están llenos de valencianos ultimándose esas compras navideñas. Les presento, está con nosotros la vicepresidenta de Confemercats, Merche Gallot. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Además viene en representación de ese mercado tan importante, Onda, en Castellón. Sí. ¿Cómo van las cosas? Muy bien, la verdad, que preparando las Navidades con todo el estrés que hay. Bueno, pues bienvenida, hablaremos de eso, no de estrés, ¿eh? Pero bueno, de la ebullición estos días en los mercados. También está con nosotros Paco Sáez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, viene representando al mercado de Mislata. ¿Qué tal las cosas por allí? Muy bien, con muchas ganas de que empiecen ya los días grandes de Navidades y nada, esperando a todo el mundo que venga a visitarnos. Bueno, ultimamos mucho las compras, ¿no? Los valencianos. Sí, un poquito. Y sobre todo en el mercado porque es producto fresco, claro. Lógicamente. Bueno, pues hablaremos de ello. También lo vamos a hacer con Alicia García Trenzano, es la coordinadora de mercados en Valencia y viene en representación del mercado de Ruzafa. Alicia, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, bienvenida. También bien las cosas por el mercado. El mercado ahora estamos a tope. A tope. Bueno, pues agradecemos que estéis con nosotros porque son días complicados y nuestra invitada también hoy es Cristina Oliete, es la secretaria general de Confemercats y viene en representación como gerente del Mercado Central. Cristina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo Silvia? bien por el mercado también? Muy bien, como mis compañeros. La verdad es que es un momento excepcional, en Navidad, alegría ir a los mercados. Bueno, pues alegría, vamos a hablar de filosofía y hoy estrenamos en esta casa un audiovisual realizado por la productora, por cierto, PTM, en torno a lo que significan los mercados municipales. No hay barrio sin mercado ni mercado sin barrio. Y en la Comunidad Valenciana tenemos la suerte de contar con infinidad de ellos, articulando la vida de nuestros barrios, pueblos y comarcas. Todos con un enorme arraigo social que viene de antiguo y todos adaptados a los tiempos de hoy, marcados por la aplicación de las nuevas tecnologías. Comprar en el mercado es adquirir productos de calidad y de proximidad, participar de una cultura milenaria, compartir vivencias, experiencias y buenos ratos, respirar parte de nuestra historia, mantener y preservar nuestras tradiciones y nuestra idiosincrasia, fomentar el contacto con los demás, sentir los olores, los rumores y los sonidos de la vida, construir barrio y hacer pueblo, sentir el pulso de la vida, es preservar el planeta, sentirse partícipe de una comunidad, de nuestra comunidad. Los mercados de los pueblos y ciudades de Alicante, Castellón y Valencia son un organismo vivo que se ha ido reinventando hasta llegar a nuestros días repletos de vitalidad. Con una oferta que excede con mucho la de los productos frescos y abarca cultura, música, arte, literatura y cocina. Mucha cocina. Mercados para comprar todo lo que necesitamos y solo lo que necesitamos. Para comer sano, para comer bien, para conversar, para discutir, para disfrutar de buenos momentos con nuestros amigos y conocidos, para no perder de vista cómo el mundo gira y nosotros con él, para disfrutar de productos provenientes directamente del campo a la parada y de la parada a la mesa, productos del mar, productos de la tierra, productos frescos y de calidad, productos de proximidad, productos de temporada, productos variados, todos los productos que necesitas. Mercados que son un punto de encuentro intergeneracional, donde convive la sabiduría de nuestros mayores con el desparpajo de los jóvenes y la curiosidad de los más pequeños. Tan maravillosos que los visita gente de todo el mundo, donde convergen todos, los de aquí y los de allá. Mercados de personas pensados para que los vivan y disfruten personas, como tú,
como nosotros, personas a las que les gusta presumir de ser de mercado. Soy de mercado. Suena bien este lema. Bueno, analizamos en mesa. Vicepresidenta Merche, bueno, precioso el audiovisual, sobre todo porque transmite mucho, ¿no?, ese sentimiento. ¿En qué momento, cuál es la situación actual ahora mismo de los mercados municipales? Los mercados municipales ahora mismo están viéndose y están en auge otra vez, ya que la verdad es que hemos tenido paso, la gente quiere una alimentación más sana, más saludable, quieren saber lo que se llevan a su casa y por lo tanto tenemos más visibilidad. Bueno, más visibilidad, enseguida hablamos con Mesa, pero tenemos que irnos hasta Alicante porque allí nos espera Paco Alemany. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantada de saludarte. Bueno, todo bien. También por Alicante, me imagino que días complicados, días en marcha a tope en el mercado. Una locura, la verdad que y para llegar a conectarme aquí y poder estar con vosotros, que es un verdadero placer, me ha tocado correr y correr porque ahora, claro, los fruteros es lo que tenemos, que venimos de Mercalicante o los pescateros vienen de las lonjas y bueno, y es muy importante que haya esta visibilización y desde aquí pues os doy las gracias también. Bueno, preguntaba yo en mesa, pulsamos también contigo, Paco, ¿qué momento atraviesan los mercados municipales? ¿Están de moda otra vez? ¿Estáis de auge? Yo creo que sí, que los mercados son un valor en alza y el tiempo lo está diciendo y cada vez es más la gente joven que vienen a comprar con su bolsa de tela y ya te digo, es todo lo que envuelve al mercado que se está poniendo mucho de moda y es un tipo de vida que la gente empieza a preferir más, como podemos ver. Bueno, pues puedes intervenir en cualquier momento, te iremos dando juego para que también tengas voz desde Alicante. Paco, es una forma de vida, estáis de moda, es un valor añadido el que tenéis. ¿Cuál es la situación actual de los mercados ahora mismo? Hombre, como bien han dicho mis compañeros, verdaderamente ahora los mercados están empezando otra vez al alza. Yo creo que la pandemia nos dio una oportunidad de que nos hiciéramos más visibles a la gente. Cuando otras plataformas dejaron un poco de dar servicio a la gente, nosotros estuvimos ahí en primera línea, día a día, dando el servicio a nuestros clientes que otra gente en un momento determinado había dejado de darle. E incluso terminando nuestra jornada laboral y a nivel particular con nuestros propios coches, atendiendo a nuestros clientes que en ese momento ellos nos necesitaban a nosotros y ahí estuvimos, de la misma manera que ellos están el resto del año con nosotros. Claro. Es cierto, Alicia, lo que dice Paco, que el confinamiento os puso más en valor en este aspecto. Perdón, Merche. Alicia. La verdad es que durante el confinamiento los clientes que ya teníamos nos llamaban, por supuesto, porque claro, confiaban en nosotros plenamente. No necesitaban venir al mercado para saber el género que les íbamos a poner, porque ya los conocemos, pero aparte, muchísima gente que no había venido al mercado porque a lo mejor por horarios no había podido venir, nos llamó y nos los hemos afianzado como clientes y siguen llamándonos y seguimos llevándoles género a casa porque hay gente que trabaja y no puede venir, con lo cual nosotros tenemos en nuestro mercado, al igual que en muchos mercados, tenemos servicio a domicilio, también tenemos plataforma y entonces a través de ahí los clientes que no pueden venir y que durante el confinamiento nos los hemos hecho nuestros, que no eran nuestros, esos clientes se han afianzado. Se han afianzado, bueno, pues importante. Cristina, ¿cómo se vivió también esta etapa de confinamiento desde el mercado central y sobre todo, es cierto, ¿no?, que se valoró ahí un poco más esa cercanía, esa proximidad que siempre dais? Desde el mercado central lo sufrimos más porque es un mercado sin barrio, es un mercado más de provincia. Entonces, lo que sí que fue una oportunidad fue para muchos mercados, tanto de los pueblos y de las ciudades y de los barrios de la ciudad, porque la gente recuperó el mercado de su barrio. Es cierto que en el mercado central nos pilló con los deberes hechos, nos pilló con una página web recién presentada, una app que está a punto de salir y entonces eso hizo que nosotros tuviéramos una capacidad de reacción muy rápida. Los vendedores se pusieron las pilas, eso estaba la página web estaba recién presentada, entonces empezaron a subir productos y sí que es cierto que un momento dado nosotros no decíamos a nadie que no, pero sí que teníamos una lista de espera grande para recibir y eso yo creo que poner en valor. Yo creo que en el confinamiento
A mí me dijo una clienta, es que me he descubierto que el tomate sabe a tomate, porque como las grandes superficies, los supermercados dejaron de servir muchas veces por falta, por la plataforma, por servicios, por política de empresa, y nosotros, a ser pequeños empresarios, nos sabía mal decir a nuestros vecinos, luego lo contará Merche, que muchas veces lo cuenta, que subían pisos, pisos sin ascensor y llegaban, o por una pechuga, eras capaz de desplazarte a llevar una pechuga a una persona mayor, o sea, gente que por poquito eras capaz. Hicimos mucho barrio y mucha ciudad todos. Desde Alicante me imagino que también muchas historias que contar durante ese confinamiento y de la labor que llevasteis a cabo, ¿no? Sí, sí, y lo ha dicho, lo ha explicado muy bien mi compañera Cristina. Ya llegó un momento que no importaba tanto el beneficio económico, sino que siempre había un hueco más para alguien más que te llamaba, que te contaba su historia, que no tenía quien le llevara la comida, historias de abuelitos emocionados, pues entonces pues había que estar. Y yo creo que se nos está reconociendo. A muchos nos han dado premios o reconocimientos y yo creo que también esto es uno de los motivos por el que la gente está volviendo a los mercados. Claro, bueno, pues tuvo que llegar este confinamiento para valorar lo que teníamos. Es un poco así, pero qué bonito, ¿no? Cuántas historias, ¿no? De llegar a subir las escaleras, decía Cristina. Sí. La verdad es que sí, nosotros en los pueblecitos tenemos muchos pisos que son 4 alturas sin ascensor. Vaya. Y cargar una compra de una semana, tanto verdura como carnicería, como pescadería, como charcutería, porque lo aglomerábamos todo. Subir esos 3 pisos con tu caja. La verdad que sí, ha sido duro. Duro por un lado, pero gratificante por otro. Enriquecedor, porque esos clientes realmente te lo siguen agradeciendo. Hombre, totalmente. Te siguen pidiendo, no tan grandes cantidades, ya vas 2 veces a la semana y te lo repartes un poquito, pero la verdad es que sí, al igual que, como ha dicho Cristina, el hecho de tener una vecina mayor de 80 años, que su hija está confinada, con el marido confinado, y que le hacen falta una cuarta de judías y una pechuga de pollo, ir a llevársela... Esto no tiene precio. Eso no tiene precio y la gente lo ha valorado mucho. Muchísimo, y tanto hay que valorarlo. Comprar en el mercado. ¿Qué es comprar en el mercado en estos momentos, Paco? Adquirir productos de calidad, participar en una cultura milenaria, como nos contaban en este vídeo, y respirar también una forma de vida, ¿no? Hombre, los mercados en sí son diferentes al resto porque llegas a poder acercarte a ellos y a disfrutar de los productos que nosotros ofrecemos, que no tienes otro sitio en el que puedas encontrar ese tipo de producto. Es un producto, el agricultor lo ha recogido el día anterior por la tarde, ese producto tú lo coges cuando hace menos de 24 horas estaba todavía en el campo y en menos de 24 horas tú lo tienes en tu casa. Entonces, ese tipo de producto que tú ofreces de calidad, de proximidad, fresco, del día, eso no hay otro sitio donde te lo puedan ofrecer más que en los mercados, en el pequeño comercio. Entonces eso es lo que nos diferencia un poco del resto de, digamos, de sitios donde puedes comprar, en los cuales tienes que ir a morir a la cantidad o a la variedad que te ofrecen, cosa que nosotros puedes comprar al detalle, puedes comprar 1, 2, 3, los que te hagan falta. No tienes que ir a morir a una bandeja que a lo mejor es mucho más de lo que tú quieres, cuando a lo mejor es una persona mayor la que viene y a lo mejor si va a comprar y le hace falta un chorizo para hacerse sus lentejas, pues viene y te compra un chorizo. No está obligada a ir a una estantería y llevarse una bandeja con 4 chorizos, por ejemplo. Que esto ocurre habitualmente en esas grandes superficies. Decía antes Cristina el tema de que me sabe a tomate. Es que estoy comiendo tomate que sabe a tomate. Claro, esta calidad que ofrecéis, Alicia, es básica, ¿no? Y si la comparamos, estamos a años luz. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que entrar en un mercado es vivir una experiencia que no la puedes vivir en otro sitio. Es decir, los olores, los colores, eso no lo puedes ver en ningún sitio. En un mercado puedes encontrar lo que tú quieras. Tienes de todo para elegir. De todo, te digo, cosas que en otro sitio no puedes ver. Por ejemplo, en nuestro mercado tienes insectos que no los puedes encontrar en otro sitio. Tienes algas, tienes cosas, olores, que eso tú vas a una grande superficie y, por supuesto, claro, no lo puedes oler. Luego, el diálogo que tú tienes con los vendedores, esto no lo puedes tener en ningún sitio. Te dan la receta, te dicen cómo lo puedes cocinar, lo que está recién cogido, lo que es de temporada, todo eso en otros sitios no lo puedes tener. Entonces la gente que no ha venido a un mercado, el día que viene se queda con nosotros, porque ya te digo que entrar al mercado es vivir una experiencia. Los niños, el maíz,
el maíz con su hoja, que ni siquiera lo han visto, o sea, no saben de dónde salen las palomitas de maíz. Eso solo lo puedes ver en el mercado. Cristina, es una manera de vida, ese olor, sobre todo destacáis el olor, es curioso, ¿no? Pero es así. Es así. Nosotros decimos que en el mercado se puede participar con los 5 sentidos, porque con el olfato, con la vista, incluso con el gusto, con el sonido, con todo. Participas con los 5 sentidos. Y lo que estaba diciendo Alicia, el relevo generacional que hay, a nosotros nos pasa que personas jóvenes vienen con sus abuelas o sus madres a comprar y luego cuando ya conocen las paradas, ellos mismos los compran por internet o por las plataformas o por WhatsApp. Entonces eso nos ha servido, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, nos ha servido para nosotros estar conectados. En este momento Confemercasa está formado por 25 mercados. Y el momento del WhatsApp ha sido fundamental para la relación entre nosotros. Entonces, lo que no sabe uno lo sabe otro, el tema de las... No sé, de repente ha sido mercados de futuro, es decir, donde nos hemos puesto las pilas todos en general. Ahora tenemos a Paco, que es una alegría verlo por aquí, por la televisión, pero es que nos ha servido para estar todos cerca, o sea, el poder, la videoconferencia, todo eso, la pandemia ha sido también una oportunidad. Por supuesto. Paco, ¿qué destacarías como valor añadido? Se han dicho muchas cosas en la mesa preciosas, pero me gustaría tener también tu opinión al respecto de ese valor añadido que ofrecéis los mercados. Además de todo lo que han dicho, yo aportaría también el tema de la sostenibilidad, en el que la mayoría de nuestros productos pues, son de aquí cerca, ¿no? Kilómetro cero o producto nacional bien cerquita, en el que pues, reducimos bastante la huella de carbono. Yo creo que uno de los grandes valores que realmente que están muy en alza, ¿no? Y que la gente busca es la sostenibilidad. Y yo creo que a ese nivel nadie nos puede ganar, además de que nosotros podemos servir mucho más a granel, de que la gente puede traer sus propias bolsas, sus propios tarros de cristal para los frutos secos y demás, o café a granel que a veces viene. Entonces yo creo que, no sé, es algo que nos diferencia de las grandes superficies, donde es todo mucho más natural, ¿no? Todo mucho más plástico. Y bueno, y por supuesto, además de que la gente, esto ya lo sabe, que también repercute mucho más en la economía local el comprar en el pequeño comercio. Bueno, me gusta más decir comercio tradicional. Comercio tradicional, sí. ¿Estáis de acuerdo? Repercute más en la economía. Esto es clave también. Sí. Claro, es una economía circular. Claro. Importante también este valor. Decíais también que cómo os habéis reinventado, ¿no? Decía Cristina que menos mal que se habían hecho los deberes en este aspecto. ¿Cómo fue vuestra experiencia en este sentido desde los distintos mercados que representáis? Y en este aspecto lo que nos queda todavía, ¿no? Por ejemplo, en el mercado de Onda Castellón, ¿cómo fue la digitalización? Pues la nuestra es un poco lenta. Se movió todo vía WhatsApp. En un momento se creó una publicación con todo el que quería aportar servicio a domicilio, que gracias a Dios fueron todos. Sí que queremos mirar el tema de las plataformas, porque en el WhatsApp no puedes subir fotos de productos, a no ser que te llame el cliente y ¿qué tienes? Le haces una foto a la parada, que también lo miran mucho así, y para poder pedir el producto. Pero sí que es verdad que es bastante fundamental el poder tener una plataforma. Estamos ahí, nosotros estamos mirándolo, pero sí que hay mercados que ya la tienen y funcionan muy bien. Bueno, pues esto también nos ha servido, ¿no? Para ponernos las pilas en este aspecto. ¿Cómo fue o cómo estáis en este sentido, Paco, en Mislata? Pues nosotros en Mislata, a primeros de año, en marzo, estrenamos nuestra página web, mercadomislata.es, en la cual se puede hacer la compra online. Muy bien. Y nosotros, pues en pandemia, pues yo creo que nos obligó un poco a lo que a lo mejor nosotros teníamos previsto hacer a corto, medio plazo, hacerlo en cortísimo plazo y tener que reinventarnos sobre la marcha para dar, como hemos dicho, el servicio, sobre todo a gente más mayor que no podía venir al mercado. Nosotros, de hecho, incluso con el Ayuntamiento de Mislata, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, nos ponían en contacto con las personas mayores del municipio a los que ellos estaban atendiendo y que no podían moverse de casa, y se ponían en contacto con ellos, nos llamaban a nosotros y nosotros íbamos a la casa de la persona mayor que no podía salir por confinamiento o por la situación actual, a que nosotros le lleváramos la compra, ¿no? Yo creo que en ese momento tuvimos que ser nosotros un poco más otro servicio que estuviera ahí en primera línea de la pandemia. Y de hecho, conforme se estaba comentando antes del tema de reconocimientos, pues tuvimos el honor de que en ese año 2020, en los premios 9 de octubre, el Ayuntamiento de Mislata nos concediera una distinción por la labor que habíamos hecho. Por supuesto. Nosotros nos llenó de orgullo, la verdad. Bueno, pues nos alegra este reconocimiento. ¿Cómo fue esta fase?
Alicia, en el mercado de Ruzafa, ¿estabais ya cogidos al tema de la digitalización? Todavía no estábamos cogidos al tema de la digitalización, lo que a través de nuestro Facebook y de nuestro Instagram, Mercat de Ruzafa, Vale. estaba el teléfono de todos los vendedores, entonces llamaban a un vendedor, nos hermanamos entre todos y llamando a uno podía hacer la compra de todos los puestos que él quisiera. Ah, muy bien. Entonces juntábamos pedido y se lo llevábamos a casa. Ahora tenemos una plataforma, una app que es Baja Bajo. O sea que a través de esa Baja Bajo. Baja Bajo. Tocas, baja, bajo. Y a través de esa plataforma pueden comprarnos o si no pueden llamarnos y seguimos haciendo lo mismo. Tenemos un reparto ecológico en bicicleta y lo sirven a cualquier punto de Valencia, ciudad. Bueno, pues esto hizo que aceleráramos todos un poco el proceso. Como veo, el WhatsApp pues, nos salvó en este aspecto. El WhatsApp nos ha salvado la vida incluso a los técnicos. ¿Sí? Yo lo hablo ya como gerente, ellos tres son vendedores, como gerente incluso los técnicos que estábamos detrás de los mercados. Es que nos hemos comunicado, fue un instrumento súper válido. Ten en cuenta que nosotros nos sentimos muy solos también en nuestro puesto de trabajo. Claro. Entonces, por ejemplo, a raíz también de nosotros como Confemercas pertenecemos también a la Confederación Nacional, a Mercados de España, y en un momento dado es que cualquier información de cualquier mercado técnico tal, nos lo hacían llegar y yo se lo podía trasladar también a todo el resto de mercados. ¿No? Entonces, yo creo que las nuevas tecnologías han hecho... ha sido una gran ayuda para todos. Es un problema que podía pasar en Onda, se lo podría solucionar un mercado de Vigo. Sí, sí, totalmente. Y eso es importantísimo. Bueno, por ejemplo, hubo un momento en que no había ni mascarillas, ni pantallas, no había nada. O sea, los vendedores no teníamos nada. Y, por ejemplo, a nuestro mercado, el mercado central, nos cedió unas mascarillas que les habían regalado. Quiero decir que se agradecía en esos momentos tan complicados, ¿no? Durante tanto miedo. Y en ese momento nos hermanamos todos los mercados. O sea, lo que un mercado necesitaba, otro enseguida estaba para apoyarlo. En este caso, Cristina, en el mercado central las cosas fueron diferentes en cuanto a la digitalización. Había una labor hecha que ya estaba funcionando y sí que se puso a prueba, lógicamente. Sí, y de hecho hemos subido en ventas, es decir, estamos vendiendo digitalmente por página web casi más de un 40% que en el 2019. Sí que es cierto que respecto al 2021 hemos bajado un poquito, no estamos a los mismos niveles, pero un 40% más que el 2019 es que el vendedor ha hecho bien los deberes, ha actualizado su página web, tiene unos productos que llaman la atención, pero el cliente lo hemos fidelizado, el cliente se ha quedado ahí. Bueno, pues un dato que nos alegra conocer. Estamos en los días previos a la Navidad. Queremos pulsar también en Alicante. Paco, cuéntanos. Bueno, no te he preguntado, que como el resto de la mesa, cómo fue ese proceso de digitalización en Alicante. ¿Lo teníais ya en marcha? Sí, bueno, fue el empujón definitivo a la pandemia, como todos. Además de todo lo que han dicho, yo también diría que he notado que los mercados se han profesionalizado mucho con el tema de las redes sociales, que la verdad que ahora da gusto meterte en el Facebook y en el Instagram de los mercados. Incluso nosotros tenemos hasta TikTok, que oye, que para llegar a la gente joven pues está muy bien también. Bien, claro, ¿sabes? Pero ir plantando la semillita de lo que... ir inculcándoles y que sepan que más mercado y menos supermercado la gente joven. Y eso. Y nada, que la pandemia también fue el empujón definitivo. Hemos trabajado también muchísimo por WhatsApp. Hicimos un servicio de reparto conjunto en el que la gente solo pagaba un gasto de envío y se juntaba lo de su charcutero, lo de su frutero, lo de su carnicero. Y ahora estamos en vista de hacer también una app y reforzar esto porque, vamos, es el futuro, claro. Es el futuro, por supuesto. Paco, ¿cómo son estos días en los mercados? Decías que de locura porque ultimamos las compras navideñas. ¿Cómo es el mercado de Alicante en esta semana previa a la Nochebuena y a la Navidad? Pues eso, la gente pues cuando llegan las fechas claves como la Navidad ya sabe que con el mercado no va a fallar, que si quiere buenos consejos para cocina, que si quiere los mejores productos, la mejor calidad, la mejor frescura va a venir al mercado, porque en la mesa de Navidad nadie se la va a jugar. Y entonces pues estos días pues de locura, y nosotros pues también, como no podía ser de otra manera, estamos haciendo pues las acciones que hacemos todos los años, como estamos regalando cestas de Navidad este año con productos del mercado. Sí. Que, vamos, que no hay nada mejor, porque eso, una cesta con productos del mercado para mí es algo que tiene un valor incalculable.
con productos de aquí, productos de Alicante, o bueno, en el caso de cada mercado poniendo en valor lo nuestro y nada, pues trabajando mucho en esa línea. Bueno, ¿cómo son las Navidades? ¿Cómo está siendo este periodo también en el mercado de Onda en Castellón, Merche? Pues como bien ha dicho Paco, la verdad es que es frenético, no estresante. Es bastante frenético, la gente viene sobre todo haciendo encargos ahora para recoger a última hora porque lo quieren fresco. ¿Y las paradas más visitadas estos días? Primero las carnicerías, Vale. por si acaso, Vale. y la pescadería. Carnicería, Sí. pescadería. Y luego ya sí que es verdad que la fruta y la verdura la miran Vale. para ver más o menos lo que habrá. Yo tengo una frutería y me dedico bastante más ahora a traer productos tropicales que no se ven. Vale. Y la gente sí que es verdad que ya les llama la atención, pero te dicen, pasaré el jueves. A última hora. A ver lo que hay para tenerlo lo más fresco posible. Bueno, son días de encargo, Paco, de Mislata también, de carnicería, pescadería, marisco. Totalmente, totalmente. O sea, casi toda la gente que durante la semana pasada ha venido a comprar ya te ha dejado el encargo hecho, principalmente en 2 días que van a ser nuestros días fuertes, como van a ser el jueves y el viernes. De hecho, el jueves vamos a abrir mañana y tarde para poder atender a todo el mundo, sobre todo a gente que está trabajando o acaba a mediodía, a las 3 de la tarde y que no tiene tiempo de comprar. Entonces, jueves tarde le das un plus de horario para que pueda venir a comprar. Entonces, entre jueves y viernes yo creo que van a ser 2 días frenéticos porque se juntan tanto los días fuertes de Navidad como el fin de semana, también, que claro, se alarga, juntas, sí, digamos, la compra de fin de semana y de Navidades. Entonces yo creo que van a ser 2 días de locura, pero bueno, ahí vamos a estar es todos lo que hay, a por tope. supuesto. Hay que aprovechar. ¿Hay más alegría, Alicia? ¿Se Hombre. nota más alegría que el año pasado? ¿O Yo, igual? yo creo que en Navidad siempre hay alegría. Sí, no, lo decía por el contexto de la pandemia, por el año pasado a este, siempre tenemos ese punto. Sí, siempre tenemos ese punto de alegría en Navidad. Nos alegra Sí. saberlo. También días complicados, días de mucha Muchísimo movimiento ajetreo. en el mercado. Sí. Las charcuterías también están a tope, la gente se lleva su jamoncito bueno, sus bandejas, que se las preparan ahí con súper esmero. Los pollos rellenos, los capones, los cabritillos, el marisco, claro, por supuesto, es lo más. Y claro, lo nuestro, yo también tengo fruta y verdura, lo Vale. nuestro es que es más de última hora. Claro, estáis un poco ahí. Y nosotros estamos ahí a la espera. A la espera de lo que pase. No sois los protagonistas en estas fiestas, pero lo sois durante todo el año, tampoco hay que Exacto. quejarse, ¿eh? Y el Nochevieja tenemos la uva. Es verdad, las uvas en Nochevieja. Cristina, en el mercado central lo mismo, días complicados, días bonitos, ¿no? Días muy bonitos. Yo creo que todo el mundo nos gusta tener lo mejor para nuestras mesas en Navidad. ¿Y dónde va la gente cuando quiere lo mejor? Al mercado. A los mercados O sea, yo le pregunto, ¿y por qué no quieres lo mejor para tu familia durante todo el año? O sea, porque Navidades están a rebosar. Porque la familia, las personas queremos lo mejor para nuestras mesas. Es una alegría el 23, el 24, como decía Alicia. Queremos los mercados. Que no nos olvidemos que los mercados no solamente venden alimentación. En nuestros mercados también existen joyerías, existen... nosotros tenemos un montón de artículos para cocinar. También. Existen... O sea, hay un 10%, pero de productos y servicios, salen también en el vídeo, artículos de regalo y tal, que no nos olvidemos que durante esas fechas tan señaladas también podemos encontrar productos de regalo en los mercados. Paco, ¿cómo se ve con toda esta situación que hemos hablado el futuro de los mercados municipales? ¿Ya hay una nueva generación que coge las riendas para llevar los mercados? Yo creo que sí, ya lo hemos hablado, que se está poniendo más de moda entre la gente joven. Y yo creo que ciertos mercados sí que han hecho como una reconversión, a lo mejor algunos tienen más hostelería, a lo mejor esto puede hacer también que la compra en el mercado se convierta al final en una experiencia más completa, ¿no? El ir a comprar y tomarte tu tapa y caña y poder hacer otro tipo de compras, como dice Cristina. Y nada, y seguir trabajando mucho la comunicación, hablar mucho de sostenibilidad, hablar mucho de la calidad, de la frescura. Y no lo sé, es que al final son todo ventajas. Es que ya un motivo de lo que hemos podido decir aquí. No hay ningún inconveniente por ir a comprar a los mercados municipales. ¿Se ve con optimismo el futuro de los mercados? Yo creo que sí, la verdad. Yo, por ejemplo, he sido clienta de mercados, fue mi abuela, fue mi madre, lo fui yo, y al final decidí coger una parada. Caray. Sí, la verdad es que en poco tiempo bastante gente joven está empezando a abrir negocios. Nosotros nos quedamos un poco descapitalizados en el tema de paradas llenas
y sin embargo ahora estamos al 80% de capacidad, que está muy bien. La verdad es que sí, la gente ya empieza a interesarse a abrir un negocio dentro del mercado. Claro. Tiene una comodidad de horarios que mucha gente con niños no la puede tener si trabaja en una fábrica o trabaja a turnos en cualquier otro negocio o trabaja todo el día fuera. Tú acabas a las 2, si no tienes que llevar ninguna compra, y realmente tienes tiempo para tu familia. Entonces hay mucha gente que sí que se está haciendo el ánimo. Bueno, pues esto es bueno. No sé la capacidad que tiene ahora mismo el mercado de Mislata en este punto. ¿Cómo se ve el futuro de los mercados, Paco? Yo creo que puede ser que nos cueste un poquito, pero yo creo que la gente tiene que empezar a darse cuenta de que es un negocio de futuro. Yo creo que la gente tiene que empezar. Lo que pasa es que el tema de la pandemia también nos está marcando mucho en cuanto a funcionamiento y en cuanto a que la gente a lo mejor se arriesga a abrir un negocio ahora, ¿no? Pero yo creo que la gente se dará cuenta de que esto nunca va a morir, porque la gente siempre va a querer ese trato directo que te da, ese saber que vas a un sitio y que puedes pedir algo y no hace falta que tú estés delante porque la persona que te lo va a poner te conoce, sabe cómo lo quiere, sabe si lo quieres fino, gordo, si quieres más, menos. Entonces yo creo que esto nunca va a morir, pero tenemos que seguir trabajando. Claro. Yo creo que tenemos que seguir trabajando y no levantar el pie. Ahora que hemos iniciado una carrera larga y nos hemos puesto en velocidad de crucero, yo creo que ahí estamos todos arrimando el hombro. Tiene razón Paco, en este sentido, Alicia, no hay que fomentarlo, la fórmula es buena, pero... Yo es que, vamos, estoy convencida de que los mercados son el futuro. O sea, la gente cada vez cuida más su alimentación, cada vez te exige más, quiere saber de dónde viene el producto, la trazabilidad que tiene, por dónde ha pasado, cuándo lo han cogido. O sea, la gente joven ahora mismo se preocupa mucho, no tiene... O sea, el nivel de la gente joven no tiene nada que ver con la gente más mayor. Entonces cuidan muchísimo más su alimentación. O sea, ahora hay un culto al cuerpo que la gente... Es verdad. Entonces, claro, eso solo lo puedes encontrar en el mercado, es donde te digan cuándo lo han cogido, de dónde viene, si está cerca, si está lejos, si es de proximidad, si es de kilómetro cero, comida para veganos, es que hay de todo. Nosotros tenemos hasta una carnicería ecológica, o sea, que la carne se ecológica también, claro, es que esto es una cultura ahora que ha llegado para quedarse también, Cristina, ¿no? Y ahí sí que habéis tenido un hueco importante. Es una cultura que ha llegado para... Es que yo creo que hemos pasado de la comida rápida a que cada vez hay más jóvenes veganos, más jóvenes ecológicos, más jóvenes... que entonces es una nueva cultura. De todas formas, el mercado está pensado para todos. En este mercado tenemos un segmento de población tan grande al que dirigirse desde la comida tradicional, puestos internacionales. En el mercado central cada vez hay más puestos de comida japonesa, comida italiana, griega, bueno, de cualquier tipo de comida. Entonces, cada vez el segmento de población es más grande. No nos olvidemos que cada vez tenemos más población que viene de otros países que celebran la Navidad aquí y lo quieren celebrar con sus tradiciones. ¿Y dónde van? A los mercados, porque esas tradiciones no se viven en otros sitios. Y siguiendo mercados de futuro, es que somos mercados, que ahora lo contará Paco, supongo, que Paco este año está de celebración, que hace 100 años. Bueno. Paco este año, entonces, ser mercados de futuro en establecimientos que llevan 100 años. Qué barbaridad. Es muy importante. Es decir, dime que establecimiento de distribución comercial tiene 100 años como puede tener. Nosotros vamos un poquito más tarde. Nosotros nos quedan unos 8 o 9 años para los 100 años. Pero Paco, por ejemplo, el próximo encuentro de mercados nacional se va a hacer en la ciudad de Alicante celebrando el centenario del mercado central. Bueno, pues entramos en la recta final, pero me tienes que contar esto, Paco. 100 años. Teníamos que haber empezado por aquí, del mercado de Alicante. Enhorabuena. Gracias. Sí, la verdad que esperaremos que sea una buena excusa para llenar de vida, de color y programación el mercado central. Bueno, porque mi asociación en realidad son 4 mercados, solo no sé si se ve atrás que los 4 mercados, Central, Benalúa, Carolinas y Babel, pero claro, lo importante es el central y hacemos 100 años con todo lo que ello supone. Muy bien. Pues eso va a ser un buen revulsivo y una buena excusa para liarla bien. Bueno, hay que liarla bien, claro que sí. Bueno, Paco, te vamos a despedir. Eso sí, te voy a pedir una frase para todos los vecinos de Alicante. ¿Qué les dirías, qué les quieres decir para poner en alza lo que hoy hemos hablado, esta vida en los mercados municipales? ¿Cuál sería tu mensaje? Pues nada, pues que comprar en el mercado, por todo lo que hemos dicho, es todo ventajas, así que
que vengan a comprar al mercado, que lo vean y que lo sientan sobre todo con sus ojos y sus sentidos, claro. Muy bien, pues gracias, felices fiestas. Iremos a visitarte a ese mercado. Igualmente. Paco, cuídate, buenas tardes. Invitadísimos estáis. Gracias. Nos vamos muy rápido con una frase de nuestros invitados como vicepresidenta de Confecommerce, Merche Gallot, del Mercado Onda Castellón. ¿Cuál sería su mensaje? Pues yo soy de mercado, vosotros también. Bueno, me gusta. Paco Sáez, Mercado de Mislata. Yo, para decir que como ahora estamos en Navidad, que es tradición, pues más tradición que comprar en los mercados, poca. Bueno, pues también buena frase, gracias Paco. Alicia García, como coordinadora de los mercados de Valencia, Mercado de Ruzafa, su mensaje sería... El mercado es el futuro. Así es, gracias. Y Cristina Oliete, secretaria general de Confemercat y gerente del Mercado Central, ese mensaje final. Pues yo creo que los mercados han estado siempre, están y supongo que estaremos durante muchos años. Muy bien. Pues enhorabuena a los cuatro y también a Paco por videollamada en Alicante, por esa labor que lleváis a cabo día a día y que habéis demostrado en este periodo tan complicado. Felices fiestas a todos. Buenas tardes. Igualmente. Gracias.